Conforme con la propuesta que se nos formula respecto a no tener por acreditada alguna infracción, pero sobre todo respecto a la interpretación que se hace de esta modalidad para tenerla como autorizada en un esquema de autofinanciamiento. Me parece que justo la interpretación era el tema que se tenía que advertir al momento que deslindamos para hacer el procedimiento oficioso y quedan claras las consideraciones. Yo también coincido en que debemos agregar un considerando 4 en el cual nosotros podamos expresar justo estas reglas de operación por la modalidad que cae dentro de la cláusula abierta. Y estas reglas las tenemos en el mismo proyecto, en el resolutivo segundo, si no mal recuerdo que es el segundo, y solo proponer un ajuste en la argumentación. Lo primero que nos hacemos cargo es el esquema de cómo opera el financiamiento en general para los candidatos independientes. Me parece que esa premisa es exacta. Sin embargo, en el considerando 2 al inicio, cuando determinamos el objeto del procedimiento, creo que debemos de circunscribirlo a la forma como emplazamos, aunque toda la parte argumentativa que tiene que ver con los artículos que citamos en ese considerando 2 es la que sustenta precisamente la interpretación que vamos a dar para señalar que el concepto conversatorio sí cabe dentro de la cláusula abierta del el tema que nos ocupa de autofinanciamiento. Por otro lado, considero que el tema que estamos hablando respecto de las 2 personas que aportaron un total de 70,000 pesos, me parece que es muy atinada la forma en que se está presentando la solución. En principio, las garantías que se está dando, como ya se ha mencionado, es que se tiene claridad, salvo lo de Nuevo León, que la propia unidad escindió para efectos de dar claridad ahí, es qué personas fueron las que asistieron, qué personas fueron las que aportaron, de dónde aportaron y cuánto aportaron. Eso nos da certeza respecto del origen del gasto, el destino de ese recurso y finalmente nos transparenta la forma de actuar. Sin embargo, creo que en estos 2 casos es necesario reparar en que la lógica que se están aplicando, las mismas reglas que ya aparecen en la propia normativa, tanto del reglamento como en la LEGIPE, sí tenemos que reparar en que no hay en principio no encontraríamos una justificación de una aportación con posterioridad. La forma de solventar el proyecto en esta forma, este tema, es que por las circunstancias particulares que se tienen, no puede ser reprochable una culpabilidad en este tema al hacerlo con posterioridad, porque no había una interpretación que lo permitía en esta modalidad. Sin embargo, aquí mismo estamos refiriendo que acorde con el concepto que da el 111 del reglamento de fiscalización y las demás reglas, como actuó con la diligencia, presentó todos los documentos, no se le va a reprochar en este momento la culpabilidad porque los comprobó, no los ocultó y los expuso de manera clara a partir de la interpretación que la propia candidata o aspirante en aquel momento estaba sosteniendo de la norma. En este caso, me considero que dejar de esa forma la argumentación ayuda a solventar el caso concreto, pero también permite pasar a la regla de exigibilidad respecto de que el evento debe ser en el contexto, en el tiempo y la recaudación, como lo exigen las propias reglas de autofinanciamiento. Si bien comparto que podríamos buscar alguna manera para facilitar la regla de comprobación en esos casos, por ejemplo, aquí mismo se da de los cheques que fueron rechazados, se da una respuesta que tenemos evidencia que si en un principio fueron rechazados y después ya fueron cobrados, lo encuadramos dentro del contexto. Creo que podemos buscar alguna manera que no desnaturalice la exigencia que se quiere dar, porque al ser autofinanciamiento debe ser
en el preciso tiempo que se llevó a cabo el evento. Me parece que podemos buscar algún mecanismo para solventar esta preocupación, pero también para resguardar la transparencia en ese momento del ejercicio del recurso, y creo que podríamos caminar con ese modelo para resguardar, pues como se ha dicho, los principios y las reglas que amparan al procedimiento de fiscalización. De tal forma, y para concluir, me parece que propondría algún ajuste argumentativo para que primero quedara la premisa abstracta, después nos hiciéramos cargo de la argumentación, como viene en el proyecto, de que los observatorios caben en la modalidad, en la cláusula, los conversatorios caben en la cláusula abierta del artículo que se está interpretando, y a partir de ahí las reglas que armonizan este tipo de eventos para poder ser comprobados en atención a las reglas de máxima publicidad, de transparencia, que avalan la propia fiscalización, y evidentemente ya en la parte resolutiva nada más hacer referencia a lo desarrollado en la parte considerativa. Sería cuanto, presidente. Gracias. Gracias, consejera Zavala.